La gente, el nombre de cristiano, le hacen un sinónimo a que no puedes hacer nada malo, que eres santo, que no puedes pecar, que no puedes cometer falta. Tú te burlabas o te reías por algún chiste y eso que eres cristiana. Ahí fue donde comenzó mi vida a dar un giro. No era fácil tú pararte al frente en un altar a cantar, a quizás decir algunas palabras o sencillamente leer la palabra, tú sintiéndote que no eres nadie, sintiendo que tú no le importas a nadie, porque eso fue lo que las personas que en aquel momento me rodeaban, fue lo que empezaron a sembrar en mí. Antes de yo abrir mi boca y decirle a mami, se acabó, ya, no voy a seguir más en los caminos del Señor. Decía, si estoy mal en los caminos, pues para eso me voy. Mi hermana se levanta y me dice, tuve un sueño contigo. Soñé que yo estaba en un lugar y escuché una voz a lo lejos que me decía, dile a Jesse que si se aparta, se muere. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranatha 911. Dios le bendiga de manera especial. Una vez más, bienvenidos a Dios me hizo libre por aquí, por Maranatha 911 TV. Te damos la bienvenida a este nuevo contenido y qué bueno que sigas disfrutando con nosotros el contenido de Maranatha 911 TV y también a través de la radio Maranatha Radio Ministry. Recuerda revisitar el contenido también en las redes sociales Héctor Delgado en YouTube. Ahí vas a encontrar todo el playlist de episodios que estás disfrutando de cada uno del contenido de Maranatha 911 TV. Hoy en Dios me hizo libre nos acompaña una sierva del Señor, una amiga también adoradora, que tiene algo que testificarnos. Como siempre digo, algo que marca un antes y un después en la vida del cristiano, y no importa si siempre has servido al Señor o alguna vez estuviste fuera y regresaste o volviste a los caminos del Señor después de un gran acontecimiento. Siempre hay un antes y un después cuando llega Jesús. Y hoy nos acompaña Ashlyn Zavala. Dios te bendiga, Ashlyn. Amén, Dios te bendiga, amiga. Y Dios bendiga a cada persona, a cada vida, a cada amigo que nos pueda estar viendo y, ¿verdad? Y pueda ser edificado por medio de este espacio. Amén. Me gozo en que, ¿verdad?, se nos diera esta oportunidad. Amén. Dios, porque la agenda, ¿verdad?, cuando está el ministerio y hay familia, pues hay que ajustarse, pero gloria a Dios que estás aquí, se nos dio, amén, y ya has estado en la programación de Maranatha y ha sido de bendición tenerte. Amén. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, queremos conocer quizás una faceta de tu vida donde también conociste una forma, una manifestación de Dios diferente, fuera de cantarle, adorar, del micrófono en mano, sino que Dios en un momento de tu vida llegó a manifestarte y mostrarte su amor. Amén. Y de eso queremos hablar. Pero para llegar ahí, pues queremos que también la gente pues conozca quién es Ashlyn. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te desarrollaste? ¿Dónde creciste? Bueno, Ashlyn Zavala, como muchos me conocen, otros me conocen por Yesiel, más bien mi familia. Los que me dicen Yesiel, pues nací en Caguas. Soy la hija número 4. Tengo 3 hermanos mayores. Yo soy la pequeña de mi casa. Tengo 2 hermosos papás que fueron los que me instruyeron en este camino. Y a Dios gracias por ello. Pero somos natal de Cagua. Actualmente vivimos en Junco, pero somos natal de Cagua. La menor de 4 hijos. Amén. Sí, que siempre ese fue tu entorno desde que naciste ahí. ¿Siempre has estado en la iglesia, Ashlyn? Toda mi vida. Fui nacida, criada en el Evangelio. Actualmente pues tenemos 39 años. Sabemos que aunque te instruyen y seas nacida y criada, tiene que haber un momento dado que tú tienes que tomar el paso y tomar la decisión de aceptar al Señor. Y ese gran paso lo tomé a mis 12 años de edad. Qué y bendición. Hasta aquí pues el Señor nos ha ayudado. Así que a temprana edad tuviste lo que decimos, ¿verdad? Ese encuentro personal con Dios que te encaminó, que no solamente fue una herencia de que creciste en el Evangelio, sino que tuviste tu propia experiencia a los 12 años. Mi propia experiencia, donde, ¿verdad? Obviamente mi mamá me empezó a encaminar, empezó a hablarme, empezó a enseñarme. Yo creo que ella fue mi maestra en este camino y todavía lo sigue siendo. Y pues a mis 12 años yo me sentí preparada ya para dar el paso de lo que realmente yo quería. Después de mis 12 años fue que yo comencé a tener mis experiencias propias, y hasta el sol de hoy. Crecer en un entorno cristiano, ¿verdad? Siempre, obviamente, uno está rodeado de gente de fe, pero tienes, obviamente, sus momentos.
en la escuela, esta época de antes de los 12 años, ¿cómo era una vida de Ashlyn en esa época? Pues mira, fue un momento bueno y no tan bueno. Bueno porque no dejaba de ser yo, pero a la misma vez tenía que poner un freno porque sí en momentos dados se me olvidaba que yo era cristiana. Era una niña. Ajá. En aquellos entonces, y se puede decir que todavía en este tiempo, la gente, el nombre de cristiano, le hacen un sinónimo a que no puedes hacer nada malo, que eres santo, que no puedes pecar, que no puedes cometer falta. Y ahí es donde viene el freno. Ahí es donde si tú te burlabas o te reías por algún chiste, y eso que eres cristiana, ahí fue donde comenzó mi vida a dar un giro como tal. Cuando empecé a crecer y saber, obviamente, lo que era bueno, lo que era malo, pero cuando empezaron a llegar ese tipo de señalamiento y ese tipo de comentarios desde la escuela. Comenzó esto Y eso que eres cristiana, ese tipo de comentarios que todavía se escucha, Claro. Era un boom. Fue un boom fuerte para mí. Ujú. Y Sí era que- donde entonces me hacía como que frenar un poco y espérate, porque Tengo que cuidarme porque soy cristiana, pero al mismo tiempo... no dejaba de ser un ser humano, Exacto. pero a la misma vez decía, todos los ojos están sobre mí. O sea, A eso voy, la que porque esa estaba al lado presión- mío podía ser cristiana, Ajá. que eso también fue algo que a mí me impactó. Yo podía rodearme de gente cristiana, pero a la única que observaban y a quien podían decirle era a mí. Entiendo. Eso era algo que a mí siempre me llamó la atención. Decía, pero si las que están conmigo también son cristianas, ¿por qué ellas haciendo quizás algo que no podían hacer, no le decían lo mismo que me decían a mí? Sí, que ya ella veía algo que Dios quería hacer contigo, que estaba señalándote para algo y un propósito y un Eso es así. distintivo, pero el enemigo quería alterar Exacto. esa vida. Por eso te preguntaba, porque siempre, y más nosotros, porque somos cristianos, conservadores, pentecostales, la presión es mayor porque saben Fuerte. ya que eres de una iglesia, que eres conservador, que no se supone que tú te rías como nosotros, no se supone que hables como nosotros. Literal todo. Todo. Todo te lo criticaban o todo te lo señalaban de manera despectiva y eso que eres cristiana. Esa cristianita, ese era esa cristianita. Y aunque a lo mejor quizás uno no pensaba que lo que estaba haciendo era malo, pero ya es como dice la nube de testigos, Claro. estaba haciendo la Sí, presión. porque todo esto era una adolescente, era una niña que quería reír como los demás, Exacto. jugar como los demás, bromear Quería como tener una vida normal. encajar. Pero en verdad, en ese momento sentiste la presión de ser cristiana. Así es. ¿Qué comenzó a esas situaciones a formar en ti? Pues en un momento dado, este tipo de acciones Que hoy conocemos como bullying. En esa época nosotros no tenía un nombre. Eso ya era- empezó desde elemental, Ajá. ya comenzó a aumentar cuando ya yo entré a la intermedia, donde me entró el bullying. El bullying no viene ahora, el bullying viene de hace años. Lo que pasa es que quizás en aquel momento no lo llamaban bullying, pero cuando entré a intermedia fue el proceso un poco más fuerte. Ya yo estaba en mis 13 años, 14, 15, y no me llamaban nunca por mi nombre. Siempre había un nombre estilo de burla, ya sea por mi color, ya fuera por mi textura de cabello, ya fuera por cualquier cosa. Siempre había un nombre de burla hacia mí. Eso comenzó a entristecerme de tal manera que recuerdo un día que llegué a mi casa y le dije a mi mamá que porque yo había nacido negra. Y aunque se escuche como que fuerte, Claro. pero sí. Porque yo decía, pero si hay gente de color blanca, ¿por qué yo tuve que nacer de este color? ¿Y por qué Dios está permitiendo que la gente se burle de mí por mi color? Si Él fue quien me creó. Entonces, ahí fue donde mi mamá sabiamente me tuvo que decir, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Para Dios todos somos iguales. Pero hay algo que tú tienes que entender. Y esto a mí nunca se me olvidó. En medio de todo mi proceso, creciendo y llegando a escuela superior, que aún en escuela superior también recibí mi bullying por personas que me conocían y personas que no conocía. Eran como enemigos que se levantaban
sin tú saber porque eran tus enemigos. Ujú. Pero cuando uno crece, cuando uno madura y cuando uno comienza a bugar más adentro, uno entiende que cuando tú cargas con algo de arriba, los enemigos se van a levantar aunque no te conozcan. Así mismo. Porque lo que está sobre ti va a producir en ellos algo. Y hoy por hoy entiendo porque esos enemigos que ni yo sabía ni cómo se llamaban, existían, se levantaban. Y aún los que me señalaban, se burlaban y quizás me ponían un nombre despectivo de burla que ocasionó tristeza en mí, ocasionó muchas veces que yo quisiera no existir, no estar en esta tierra por la sencilla razón de que yo decía, pero no encontraré yo nunca nada, nunca voy a poder progresar, porque muchas personas se encargaron en mi vida en aumentar ese deseo. Y Miguel, recuerdo que como a mis 17, a mis 18 años, yo estaba en mi cuarto durmiendo y cuando me levanto, antes de salir de mi habitación, yo le dije al Señor en mi mente, hasta hoy, ya no voy a seguir más, me cansé. Porque siento que no me escuchas, siento que no me oyes, siento que no estás aquí y aún yo sirviéndote, adorándote, ya yo cantaba, ya yo adoraba al Señor, pero yo cargaba eso todavía. Y Pero yo sé, antes de llegar ahí, a ese punto de lo que pasa en esa conversación que tienes con Dios, básicamente viviste bullying, sí, fuiste víctima de racismo en cierto modo, sí, entre quizá gente que no, como bien menciona, cuando la gente no entiende un propósito, tienden a atacar. Cuando alguien no entiende algo y no lo puede asimilar, tiende a buscar que sea menos que la persona. así mismo. Y en todo eso, pues, obviamente en ti ya hay un llamado, vas a la iglesia. ¿Y cómo era salir de la escuela con toda esa carga y tener que ir a la iglesia a adorar a Dios con todos esos pensamientos? A veces y en muchas ocasiones tuve que ser como un payaso. Aunque me encontraba dentro destruida y que quizás nadie podía entender lo que yo podía estar atravesando, yo tenía que ser el instrumento para que aquel que tuviera la necesidad pudiera tenerla suplida. Mas yo adentro no podía comprender quizás a mi corta edad, porque quizás no tenía el entendimiento o quizás no tenía esa madurez como la tengo ahora de poder sobrellevar ciertas cosas y entender que hay cosas que tienen que acontecer para poder avanzar, para poder madurar, pero no era fácil tú pararte al frente en un altar a cantar, a quizás decir algunas palabras o sencillamente leer la palabra. Tú sintiéndote que no eres nadie, sintiendo que no vales, sintiendo que nadie, que tú no le importas a nadie, porque eso fue lo que las personas que en aquel momento me rodeaban, fue lo que empezaron a sembrar en mí. Que sabemos que obviamente ahora que uno tiene el conocimiento, era Satanás detrás de todo ese escenario, queriéndote opacar Así es. para que tú no sintieras el llamado y entendieras el propósito. Adoras a Dios, obviamente para la gente que no está escuchando, ¿verdad? Y ya conoce quizás al ver el episodio, una adoradora del Señor, pero ¿cómo descubres ese llamado o ese que está el don, el talento en ti y el llamado para adorar? ¿Cómo lo descubro? Bueno, en parte a mi crecimiento no recuerdo, mi mamá sí me decía que desde pequeña yo adoraba en la iglesia, lo que hacía era llorar, mientras cantaba lo que hacía era llorar. Y cuando fui creciendo, comencé a adorar al Señor por medio de las pistas. Es algo que todavía lo hago en algunas ocasiones. Ajá. Y me apasiona de igual manera, ya sea pista, ya sea con músicos, ya sea a capela, como dicen. Me gusta, me apasiona. Entendí que en medio de mi juventud y adolescencia, entendí que para esto fue para lo que yo nací. Que cuando en un momento dado de mi vida, mi mamá se acercó, y esto yo lo comenté la otra vez que me habían entrevistado, que mi mamá me dijo, tienes que aprender algo, y es a cantar con el corazón. Cuando yo comencé a cantar de adentro, que yo te soy bien sincera, personas se han llegado a mí a decirme, pero ¿por qué tú cantas muchas alabanzas del ayer? Porque eso es lo que me llena.
Yo no te voy a cantar algo que no me llene. Y no solamente porque sean alabanzas del ayer. Es que para yo poder transmitir algo, yo primero lo tengo que sentir. Y esa es la clave. Amén. Cuando yo comencé a atesorar esas palabras y esos consejos de mi mamá, cuando me decía, tienes que aprender a cantar con el corazón. Yo era de las que se paraba al frente, Miguel decía, Dios bendiga, comenzaba a cantar y amén. No es la Ashlyn de antes a la Ashlyn que ven ahora. Ajá. Pero cuando uno da paso y abre el corazón y se rinde y uno dice, ok, esto es lo que tú quieres, esto es lo que me apasiona, pues vamos, lo voy a hacer. Y todavía estoy descubriendo. Claro. Todavía estoy descubriendo. ¿Cuán difícil, ¿verdad? Para la gente que nos escucha y seguramente los padres que están criando, Ashlyn, que pueden estar viendo, cuán difícil es para un niño de esa edad ser cristiano y vivir bullying y sentirse menosprecio porque uno está luchando todos los días, pero es que nadie va a ver algo en mí bonito, solo van a ver, porque se te queda en la mente lo feo, porque no era feo tu color, no era feo tu forma de ser, eres creación de Dios, pero te lo trabajan tanto que dicen, es que solo ven lo feo en mí, nadie va a ver algo lindo alguna vez. ¿Cuán difícil para un niño? Hoy por hoy, y las estadísticas están en las noticias, podemos ver cuántos niños se han quitado la vida a causa de este tipo de acción, de este tipo de conducta de terceras personas que hacen bullying. Hoy yo puedo decir que Dios me cubrió porque cuando hay un plan perfecto de Dios sobre alguna vida, el trabajo del enemigo es obstaculizarlo o detenerlo. Yo puedo decirte que no es fácil un niño cristiano. Si para el cristiano no es fácil, imagínate el que no va a una iglesia o no ha conocido a Cristo, o el joven que no ha conocido a Cristo. Es un tormento diario, porque como te mencioné antes yo no podía estar en una fila de un comedor a ese nivel. Yo no podía tener personas detrás porque yo decía, se van a burlar de mí. Si yo escuchaba a una persona reírse, yo decía, se está riendo de mí. O sea, es algo tan y tan fuerte que te crea en el pensamiento que todo lo que está aconteciendo es por ti. Y si aquellos están hablando aparte, están hablando de mí. Y especialmente, porque hay que ser realista, especialmente cuando llegaba el tiempo de hablar de la esclavitud, yo no quería ir a la escuela. Y yo te lo puedo hablar libremente ahora, pero antes no lo podía hacer. Realmente yo no aceptaba mi color de piel. Sí, aunque no lo crean, no aceptaba mi color de piel. Pero fue todo lo que empezaron a sembrar desde mi niñez las personas, porque en mi hogar siempre se me trató como se debía, de una madre a un hijo, de hermanos a hermanos, de un padre a hijo. O sea, mi mamá siempre y mi papá y mis hermanos influyeron mucho en que así te creó Dios y tú te tienes que amar tal y como Dios te creó. Y realmente ellos también fueron una gran ayuda para yo poder salir de donde yo me encontraba, porque aunque la gente piense que uno lleva años en el evangelio y que uno nunca se ha apartado, a veces uno se encuentra en momentos de oscuridad donde uno a veces no encuentra la salida, estando frente de uno, pero no la encuentra, porque a veces todo este tipo de acción te encarcela de tal manera que tú dices, esto es y en esto tengo que permanecer. Es como un círculo vicioso. Hasta que tú no desees salir, romper y no te aferres a Dios, te vas a encontrar te vas a quedar en ese escenario. Y básicamente, obviamente, de lo que reseña, tu hogar era un hogar de fe, un hogar de familia, tus batallas mayores eran en la escuela. Exacto. Y en ese entorno de esas personas, ¿verdad?, que se dejaban usar por el enemigo y trastocaban tus emociones para hacerte sentir una persona vulnerable, sentirte insegura y que no pudieras desarrollar lo que Dios quería hacer en tu vida. Como dice la pregunta de los niños, hay padres escuchándonos. ¿Qué debe un padre cristiano o un padre que no es cristiano, qué señales o qué debe de estar atento a un hijo para poder identificar que está viviendo eso? La frustración, el aislamiento, cuando un niño se calla muchas cosas y el rostro lo refleja todo.
yo me aislaba. Yo siempre digo que los padres tienen que tomar ese momento. Yo sé que a veces la vida es un poco ajorada y ajetreada, pero los padres tienen que tomar ese tiempo para sentarse con sus hijos y preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Brindarle la confianza a que ellos se puedan abrir. Esa confianza yo la tuve con mi mamá. Pues yo siempre he sido bien apegada a mi mamá y yo siempre le llevaba mis quejas a ella y ella siempre tenía una palabra sabia para poder confrontar eso que yo le estaba llevando. Y yo creo que los padres tenemos a veces que ser un poquito más abiertos en la comunicación con nuestros hijos, porque los hijos a veces se cohíben por miedo. ¿Y qué va a pensar mamá? ¿O qué va a pensar papá? ¿Me van a regañar? Entonces, de eso pueden pasar a una depresión. Entonces, a eso el enemigo empieza a tomar ventaja. Y hoy por hoy, como te mencioné, las estadísticas de niños quitándose la vida porque otros le hacen creer cosas que realmente no son ciertas. O quizás se vuelven hasta más violentos para contrarrestar la violencia, siendo más violentos, más agresivos o alejarse del Señor. Te lo digo porque, como mencionaste, en la iglesia a veces tenías como que vestirte de una forma y, por decirlo de esta manera, déjame maquillarme y para que me vean en victoria y en fe. Pero obviamente tenías tus momentos vulnerables y los padres que no me escuchan, como bien dice Ashlyn, bien atentos a esos detalles. Observa los cambios y escucha. Porque a lo mejor tú dices, pero es que yo te he dado el mejor ejemplo y eres de la comunidad de fe, sí, pero en la escuela o en otras áreas enfrentan batallas que a veces no saben cómo explicarlas a los papás a esa edad. Ahora sí, esa habitación, esa conversación con Dios, viviendo ese bullying, intentando dar lo mejor de ti, pero sintiéndote menos, no amándote, renegando seguramente el cielo. Dios mío, ¿por qué me creaste de esta manera si sabías que venían a sufrir o a abusar de mis emociones? Esa conversación en eso, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste a ese punto? Fue un momento de malas decisiones, que esa también es una clave cuando tomamos decisiones a la ligera o tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor, te llevan a consecuencias dolorosas. Consecuencias que pues hasta que uno no decide decir, Señor, ya, pero a causa de gente que me rodeaba, gente que estuvo, que decían que me amaban, pero eran las mismas personas que me herían, eran las mismas personas que me hacían hundirme más en el dolor y en la agonía y en el desprecio, en lo que ya yo estaba sintiendo desde mi niñez. Ellos sumaron a lo que ya yo estaba sintiendo. ¿Quiere decir, Ashlyn, para llegar a ese punto otra vez, pero no dejar pasar por esto, te hizo cambiar esa presión, ese bullying? Sí. Te hizo cambiar, sí. Te hizo alejar tu relación. Empecé a coger coraje con Dios, porque yo no podía entender cómo era que yo le servía a un Dios y estaba permitiendo, porque yo sé que hay mucha familia, hay mucha gente en estos instantes que piensan, pero ¿por qué pasó esto? En el momento nosotros no vamos a entender, pero todo lo que sucede tiene un propósito en nuestra vida. Influyeron tanto y tanto y tanto en mí, y en un momento tan vulnerable donde ya yo sentía que ya yo no podía más. Esa mañana le dije al Señor en mi mente, ya, basta, se acabó. Yo salgo de aquí y le voy a decir a mi mamá que ya yo no voy a continuar en los caminos del Señor. Ya yo estoy cansada de lo mismo, estoy cansada de querer seguir, avanzar, y lo que hago es retroceder y retroceder. No entiendes, yo diciéndole a Dios como que no entiende. Él no entiende. Lo que pasa es que nuestra mirada estaba más puesta en el dolor, en la aflicción, en el escenario que el enemigo había creado, en vez de yo poner mi mirada en el Dios que yo le estaba sirviendo. Y cuando abro la puerta de mi habitación, que llego a la cocina, mi mamá está en la cocina, mi hermana, en aquel entonces mi otra hermana, estaba acostada en el sofá. Y en ese momento mi hermana estaba apartada. Pero Dios le mostraba mucho por medio de sueños. Y antes de yo abrir mi boca y decirle a mami, se acabó. Ya, no voy a seguir más en los caminos del Señor. Decía, si estoy mal en los caminos, pues para eso me voy.
mi hermana se levanta y me dice, tuve un sueño contigo. Y me dice, soñé que yo estaba en un lugar y escuché una voz a lo lejos que me decía, dile a Jessie que si se aparta, se muere. Cuando ella dijo esas palabras, yo comencé a llorar. Porque yo decía, pero es que todavía yo no le he dicho a mi mamá lo que yo iba a hacer. Yo no se lo había dicho, pero Dios sabía. Amén. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, no es que Dios nos está metiendo miedo, ni que Dios quiere que tú le sirvas por obligación. Pero cuando hay un llamado, cuando hay un plan trazado, cuando Dios tiene algo para contigo y ve que el enemigo quiere tronchar, el Señor tiene que adelantársele siempre. Amén. Porque no puede ser obstaculizado jamás y nunca algo que Dios ya decretó y algo que ya Dios declaró. Y antes de yo tener que abrir mi boca y decir, voy a hacer esto, Dios se me adelantó por medio de aquel sueño que sí creó en mi temor. En un momento yo decía, no, yo no me puedo apartar, yo no me puedo apartar. Pero aunque yo seguía sirviéndole al Señor con miedo, aquel sueño, eso fue lo que ocasionó a que yo comenzara a romper y a que yo comenzara a profundizar en el Evangelio y bogar más adentro. Y eso fue lo que ocasionó que los miedos, todo lo que yo estaba sintiendo y lo que me estaba alejando de Dios, se fuera de mi vida. No fue fácil, porque eso tampoco es de un día para otro. Pero cuando yo decidí cambiar, porque la vida se trata de decisiones. Amén. O sea, Dios te pone el plan. Tú decides si acogerte al plan del maestro o seguir tu vida. O sea, yo no podía seguir caminando el evangelio, cargando con cosas que Dios no quería que yo cargara, porque no me las había dado, Él no me las había puesto. Yo decidí que eso me afectara. Yo decidí que eso me afectara. Claro, cuando nosotros le abrimos la puerta, el enemigo entra y el enemigo dice, me abriste la puerta, ahora es que yo voy a hacer. Cuando yo decido, no, hasta aquí, basta, ya no más, porque yo no fui creada para vivir en una vida de víctima, de hacerme la víctima todo el tiempo, de que todo el mundo me cogiera pena, de hacerme sentir de que yo no valgo, de que yo soy menos que los demás, que todo el mundo me mira con desprecio, porque eso fue lo que fue sembrado, pero sembraron porque yo permití, claro, porque que llegas fuera a un sembrado. punto, Ashlyn, en tu vida en que eso se arraiga dentro de ti, que tú comienzas a rodearte de personas que quieran que te validen, o buscar personas que de una forma u otra no tengan un comportamiento para tener esa validación, aceptación. Y no solamente eso, sino que uno dejar de ser uno para pertenecer a grupos, aún tú sintiéndote incómodo, porque me llegó a pasar en mi adolescencia, en la escuela. Yo quería ser parte del grupo, pero cuando tú no perteneces a un lugar se nota, a legua. Se nota. Y por más que tú intentes tratar de acoplarte y de ser como ellos, no, y siempre va a haber alguien que te lo va a decir. Siempre va a haber alguien del grupo que va a decir, es que tú no perteneces aquí. Claro. Tú no eres como nosotros. Como uno está sumergido en ese dolor y en esos pensamientos, a veces uno hasta ignora y olvida que sí, en el momento Dios trata de intervenir para sanar esas heridas. ¿Pudiste ver eso? En ese proceso de ese bullying, escuela, ir a adorar a Dios. En el momento no. Pero cuando comencé a abrirme, a despojar, sí me di cuenta que sin número de ocasiones Dios sí intervino. La que no lo dejaba entrar era yo. Porque ya yo estaba ciega, ya yo estaba en una burbuja de que todos se burlan de mí, todos hablan de mí, yo no voy a ser aceptada, yo soy fea. Aceptaste lo que te decían, te lo creíste. Exactamente. El trabajo que el enemigo hizo realmente un efecto en mí, claro, porque yo lo permití. Y te digo una cosa, y que bueno, en cierto modo, este testimonio que lo traiga y con quizás como dices al principio suena crudo o fuerte, pero sí, hay gente que el bullying y los pensamientos y los ataques de racismo te hacen no quererte. Eso es así. No amar tu piel, tu color, lo hermoso que te creó el Señor. Y esto que estás escuchando es para que te mires y te ames como Dios te ama.
Y como una adoradora que conocemos, ¿verdad? Que canta una adoración que dice, comienza a verte como Dios te ve. O sea, Alexandra, te bendiga si ves este podcast. Comienza a verte como Dios te ve. El enemigo trata de hacerte un perfil, como cuando tú construyes una red social y construyes un perfil y le pones esto y buscas, le pones esto a tu foto, así mismo el enemigo trata de hacer un perfil falso tuyo para sumergirte en un personaje que no eres. Comenzaste a hacer, Ashlyn, un personaje que no eras. Comenzaste aún militando, que en la realidad muchos militan con un personaje. Con eso un disfraz, pues. Con un disfraz, queriendo encajar y queriendo ser como los demás para sencillamente pertenecer, no sentirme sola. Aunque yo misma me sentí incómoda de no ser de no ser yo, pero constar de tener gente que yo podía llamar amigos cuando realmente no lo eran. Dejé de tener la esencia, dejé de tener ese brillo, dejé de ser feliz, todo se fue apartando de mí porque yo dejé de ser yo para poder encajar en un grupo donde realmente Dios no quería que yo estuviera, porque todo lo que te resta y todo lo que te aleja jamás va a provenir de Dios. Y ahora que estoy hablando contigo, Miguel, recuerdo, hace muchos años tuve un amigo y él estaba apartado. Y hace años que tampoco sé de él, pero él siempre me dijo esto: por más que trates de querer llevar una vida normal como los demás, quien carga un llamado jamás podrá ser igual. Eso a mí siempre me marcó. Porque yo siempre le decía a él, pero es que yo quiero hacer esto, pero es que yo quiero hacer aquello, pero nunca me resulta. Siempre hay algo que me impide llegar a hacer esto. Y me decía, porque no eres como los demás. Y hoy por hoy lo puedo entender. Claro. Hoy por hoy puedo entender que muchos que me conocen pueden decir, pero Ashlyn, yo nunca la veo así como que con... No. En el proceso y en el camino el Señor me enseñó, camina conmigo. Amén. Camina conmigo. Y darte Solo cuenta que lo que nos hace diferente no es algo que nos minimice, sino que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y nos separa. Así mismo. Y por más que uno trate de hablar con la jerga que habla el del mundo, el chiste que hace el del mundo, por más que uno quiera hacer el cool del grupo, no pasa, porque eres otro. Eres otro. Yo viví esa experiencia muchas veces cuando estaba pegada la canción Yo Tengo un Nuevo Amor de Roberto Orellana. Yo trataba de tirar tizas como los demás, tirar el borrador, hacer el chiste de doble sentido y no podía, porque yo era el que llamaban en el break. Mira, cántanos la canción de Roberto Orellana. Wow. Mira, tú eres cristiano, ora por nosotros. Y uno como que, la realidad, uno decía, pues es que yo quiero ser malo, yo quiero hacer cosas malas y no puedo. Porque aún queriendo, ellos mismos decían, los mismos maestros, José Ramos, es mi nombre completo, pero lo acabas de saber, José Miguel Ramos. Usted no, usted es diferente, manténgase así. Y era que uno quería encajar, exacto, pero ellos decían, no, es que no vas tú eres la pieza que nunca va a encajar en el mundo. Así es. Y el enemigo va a intentar desfigurarte como pieza para romperte y estillarte, para hacerte encajar en un mundo, gloria a Dios santo. Entra la presencia de Dios hablando sobre esto. Pero no dejes que el enemigo rompa la pieza hermosa que tú eres, porque no vas a encajar ahí. Tú vas a encajar en el molde de Dios. Va a llegar el momento que me llegó a mí, que vas a sentir que la vida no tiene sentido. O sea, Ashlyn, la que nunca se ha apartado, la que ha permanecido, la que ha estado toda la vida en el Evangelio, sintió que la vida no tenía sentido. Amén. Y caminaba con Dios. Pero a veces caminamos sin conocerle. Sí. Cuando nosotros lo conocemos, porque todo el mundo puede decir que anda con Él, mas no le conoce. Amén. Cuando tú conoces con quién realmente tú andas, el dueño, tu Señor, tu Salvador, tu sanador, entonces tú comienzas a ver las cosas completamente diferentes. Amén. Lo que antes te dolía, ya hoy no te duele. Lo que antes te sacaba de tiempo o de tu carril, ya hoy no lo ocasiona, porque comienzas a mirar por el lente que realmente Dios quiere que tú lo veas. Y comienzas a darte importancia y comienzas a saber que lo que tú eres hoy es porque Dios permitió que tú lo fueras. Amén. Y que tú eres importante. Somos importantes realmente para Dios. El enemigo siempre va a decir, no lo eres. Tú no sirves. Casi siempre esto pasa
y lo traigo a colación porque esto suele pasar mucho en las damas, en las mujeres, cuando pasan quizás un rompimiento o quizás alguna infidelidad, porque este es el mundo real, estamos en el mundo real. Claro. Es cuando la mujer se siente de lo peor, porque siente que no complementaba a esta persona. Nadie en esta tierra te va a amar como te ama Dios. Hay personas que te van a valorizar, pero hay personas que no te van a valorizar. Pero no hay por qué quedarse en el suelo porque alguien no te valorizó o no te amó como tú amabas. Sencillamente, nuestro socorro viene de Jehová. Y cuando entendemos que nuestro socorro viene de Jehová, aún en medio del dolor, tú puedes sentir las caricias del maestro y tú puedes sentir que sí hay alguien mayor que te ama. Y aquí en la tierra nadie te va a amar como te ama el Señor. El Señor. O sea, amén. Ashlyn, ¿llegaste también a vivir estas situaciones en la comunidad de fe? Sí, muchas veces. Y te puedo decir, como uno dice, ayer, todavía puedo decir, uno dice, caramba, en la comunidad de fe, ¿por qué? Se supone que esto no acontezca. Pero sí, lo he llegado a experimentar. Yo he podido sentir el desprecio con acciones nada más, con miradas. Pero ya eso no me afecta, porque ya yo tengo identidad. Amén. Yo sé quién soy y yo sé cuál es mi misión. Dios te hizo libre. Dios me hizo libre. Y cuando somos libres, somos abiertos, somos cartas abiertas. Y sí puede que tú digas, oye, somos seres humanos, pero el efecto que ocasionaba en un ayer no es el mismo efecto que ocasiona hoy. Al contrario, a veces yo me sonrío y digo, es parte del proceso para yo seguir creciendo y para yo seguir avanzando. Avanzando, ciertamente. Y te lo traigo, ¿verdad? Y te lo comento por el hecho de que también nos hace entender que aunque tú descubres el propósito ya de Dios en tu vida, el enemigo está ahí, rondando, Así buscando la fragilidad en nosotros para intentar una vez más inyectarnos la falta de valor. Así es. Inyectarnos el sentirnos menos o que no hay propósito o que el tiempo se acabó. Y buscar la manera de volvernos a ese pensamiento de debilidad para que perdamos el enfoque. Así. No, y José el soñador, sus propios hermanos lo vendieron. Y cuando me refiero ahora, hermanos, me refiero a lo espiritual. Claro. O sea, la gente tiene que entender que no todo el que está es. Y que a veces tenemos que ser procesados por los mismos de adentro. Es algo que todavía hoy en día el cristiano no logra entender esto. Y rápido dice, pero ¿cómo es que el cristiano tiene que se está levantando en contra de? Es que es necesario, porque José fue vendido por sus propios hermanos, que a quienes nosotros consideramos hermanos, a los de la fe. Y a veces tenemos que ser traicionados, a veces tenemos que ser vendidos, a veces tenemos que ser señalados por ellos, pero esos son los que te van a llevar al lugar que Dios prometió. Amén. O sea, entendí en mi proceso, y aún así también por mi pastora, que es mi hermana ahora mismo, no podemos decirle a Dios, quítame a los enemigos. No, porque ellos son parte del proceso y son parte del plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. Si me quita a los enemigos, el camino se hace fácil. Y entonces yo no adquiero experiencia, ni conocimiento, ni esa madurez para cuando ya yo esté donde tengo que estar, que Dios dijo que iba a estar. Aquellos que van subiendo, ¿qué palabra yo les voy a dar? Si yo no tuve ningún tipo de experiencia en el camino. Tiene que dejar los enemigos, porque justamente esos son los que te van a llevar al plan y propósito de Dios. Amén. Para lograr esta victoria en tu vida y tú poder decir, Dios me hizo libre y rompió mis cadenas en una etapa de mi vida importante, hubo algo que mencionaste bien importante también. Te sentaste y dijiste, hasta aquí. Hasta aquí. Cuán importante es asumir el control de la situación, aún dolido, aún sin entender, aún llorando, aún con dudas, aún con coraje. Pero cuán importante es para los que nos están escuchando, así es, que posiblemente Dios está ahí interviniendo con tu vida, pero hay un punto que nos toca a nosotros. Porque si tú no le pones un alto eso es así, a lo que te dominaba y no le quitas el control a ese sentimiento de dolor, de menosprecio, de sentirte marginada por X grupo de personas,
y tú no tomas ese punto, La no cambian vida las cosas. es una toma de decisiones. Tú decides si levantarte, porque tú abres los ojos en la mañana por la misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero en el momento que tú abres los ojos en tu recámara, tú decides si levantarte porque sonó la alarma o esperar 10 minutos más. La vida es una toma de decisiones. Nosotros decidimos si quedarnos en el lodo o salir de ahí. Nosotros decidimos si quedarnos en el camino de muerte o seguir el camino de vida que Dios nos está ofreciendo. Nosotros decidimos si seguir atados o anhelar, porque hay que anhelar. Y no solamente decir por nuestros labios, yo deseo ser libre. Tenemos que accionar. Esto va de la mano. Amén. Hablar, reconocer, pero tenemos que accionar. No quedarnos. Yo reconozco el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y yo aquí. Él con hambre, cuando lo tenía todo, él tuvo que tomar la decisión. Yo me levantaré e iré. O sea, no solamente dijo, me voy a levantar, dijo, tengo que ir. Porque él tenía que regresar de donde se fue, porque sencillamente no se tenía que ir de ese lugar. Yo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él reconoció que la toma de decisiones fue errónea y esa toma de decisiones lo llevó a un lugar desastroso, un lugar donde, un lodebar. Podemos decir un lodebar donde no había sentido, donde estaba pasando hambre, pero si en la casa de tu padre lo tenías todo. Esto es una toma de decisiones. Él podía decidir quedarse allí, que ni las algarrobas le daban para comer. Pero si tenías buen plato en tu casa, claro, en la casa de tu padre donde no te faltaba nada, pero decidiste salir. Porque entendiste que bajo tu propia opinión o bajo tu propio conocimiento podías proseguir el camino. Pero una vez más Dios nos hace entender por medio de esta parábola del hijo pródigo, el camino lo tienes que andar conmigo, no solo, es con él, agarrado de la mano de él. Amén. Ni un paso más, ni un paso menos, ahí. Porque entonces, cuando viene el momento difícil, porque el camino no es que porque seas cristiano no van a venir momentos difíciles, van a venir los momentos difíciles. Es la decisión y la actitud que tú vas a tomar ante los procesos y las cosas que vas a comenzar a enfrentar. O sea, los procesos no te ayudan a retroceder, el proceso te ayuda a avanzar. Y siempre, donde quiera que me paro, lo digo, el proceso te ayuda a avanzar. Cuando yo escucho a alguien que dice, el proceso me tumbó, no fue un proceso. El proceso te ayuda a madurar, te ayuda a subir de nivel y a crecer. Cambió todo esa decisión. Así es. Dios siempre quiere, Dios siempre puede, pero hacía falta esa decisión. Y cuán importante es, porque en verdad tú decir basta ya, no era decir basta ya de lo que me dicen, basta ya de yo haberme lo creído, basta ya de yo accionar en base a lo que decían de mí. Y dije ya. Y en ese momento todo cambió. Todo. ¿Cuán radical cambió todo así? Decir que eres libre de que cosas que yo quizás no podía hacer porque el miedo y lo que ya me habían hecho creer me imposibilitaba tomar acciones. Ahora soy la Ashlyn atrevida, la que hace cosas que otros no quisieran, no se atreven a hacer, que antes, en aquel momento donde viví en una oscuridad, porque la realidad, eso era una oscuridad que me estaba arropando. Hoy por hoy, yo digo, lo puedo hacer con libertad, pero es una libertad que yo anhelé y que llegó, que estaba. Lo que pasa es que yo preferí coger el camino de la tiniebla que estaba arropando mis pensamientos, mis acciones, mi corazón, mis sentimientos, todo. Cuando yo dije basta, cuando yo decidí romper con ese ciclo, porque hay maldiciones generacionales. Y yo escuchaba los otros días una persona que me decía, no, porque en mi familia ha habido esto y esto y esto, y pues yo también. No, así le dije en mi cita médica, le dije, no. Tú tienes que romper porque nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. No. Esto fue en mi familia, mi mamá, mi papá. No, yo no. Esto ni me va a tocar a mí, ni va a tocar a mis hijos, ni nadie. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que romper. Nosotros nos atamos y declaramos. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo que antes me ataba ya no me va a atar hoy. Y lo que antes no me hacía ser feliz, hoy yo voy a ser feliz porque claramente Dios cambia nuestro lamento en gozo. Cambia todo. Ashlyn, las dos comparaciones, ¿verdad? Ya cerrando,
que el tiempo nos alcanza. Esto es como uno dice para vigilia. ¿Qué miraba a los 12 años en un espejo, Ashlyn, cuando se miraba? ¿Y qué ve ahora, Ashlyn, cuando se mira en el espejo? A mis 12 años, Ashlyn miraba un desastre, una persona fracasada, una persona que no iba a llegar a ningún lugar, una persona completamente despreciable. Y como mencioné anteriormente, se escucha duro, pero así lo sentía. Una persona completamente fea, una persona que no iba a ser aceptada por nadie, que no iba a ser amada por nadie. Hoy ese espejo se rompió porque yo decidí que se rompiera. Y hoy la Ashlyn que yo veo es una Ashlyn completamente soñadora, decidida, una Ashlyn guerrera, una Ashlyn que ha tenido que sobrepasar diagnósticos, ha tenido que sobrepasar diferentes adversidades, pero sabe que lo voy a atravesar porque estoy agarrada de la mano de Dios. O sea, realmente no soy la Ashlyn de los 12 años. Soy una Ashlyn libre. Amén. Una Ashlyn que soy abierta. Los que me conocen, soy abierta. Una Ashlyn gozosa. Una Ashlyn que es atrevida. Una Ashlyn que se ama. Que se ama. Aprendí a amarme. Y que entendí cuál era mi verdadera identidad. Y si soy hija de un rey, qué mayor identidad que esa. Amén. Y Dios te hizo libre. Amén. Gracias, Ashlyn, por esta bendición que nos permites al contarnos tu historia de cómo Dios transformó tu vida. Y cuando el mundo y Satanás quiso hacer de ti una persona sin valor. Amén. Llegó Dios a tiempo. Y tú tomaste también la decisión de decir, hasta aquí. Hasta aquí. Y Dios te hizo libre. Mirando ahí, para cerrar, seguramente hay alguien marcada, hay alguien con dolor, hay alguien que perdió la identidad por el bullying. Ese primer paso que debe hacer para que comience a sanar. Tú que me estás escuchando, que me puedes ver, el primer paso ante todo es reconocer en dónde te encuentras. Reconocer qué es lo que te está restando. Y el siguiente paso es aceptar lo que estás viviendo, pero levantarte. Levantarse no es fácil, pero cuando tú decides hacerlo, hay un Dios que siempre ha estado, porque Dios nunca nos deja. Hay un Dios que siempre ha estado, pero ese Dios, el socorro de nosotros, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro abrigo. Ese es el que te va a ayudar a cambiar, no el hombre, Dios. Dios. Y tú decidir querer salir de ese círculo que te está agobiando, que te encierra en tu habitación, que no puedes dormir, que tus noches las has tenido que suplementar con medicamentos para poder alcanzar quizás una tranquilidad pasajera. No, si la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento, y el Dios de paz, el Dios redentor, el Dios que liberta, que rompe cadenas, que cambia, como mencioné anteriormente, Miguel, nuestro lamento en gozo, es el Dios que te está hablando hoy. Para que tú entiendas que todavía hay esperanza, que tú puedes salir de ese lodo, que tú puedes salir de ese cajón donde el enemigo te tiene envuelto o envuelta, porque Dios quiere y vino a romper y a deshacer toda artimaña y todo trabajo del adversario. Hoy yo te invito a que quieras ser libre, como Dios me hizo libre. Amén. Gracias, Ashlyn, una vez más por esta hermosa bendición de estar con nosotros, y a los que están en sintonía, gracias por estar con nosotros. Una edición más de Dios me hizo libre por aquí, por Maranatha 911 TV.